Adelante, Alfonso. Hola, buenos días. Lo primero, pues daros la bienvenida y el agradecimiento por el interés en asistir a esta jornada, a la gente que estáis aquí presencial en la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid y a la gente que estáis en streaming siguiéndolo online. Simplemente unas primeras palabras antes de que comience la jornada, pues para daros la bienvenida. La Agencia de Innovación es un área del Ayuntamiento de Valladolid, bueno, pues encargada de esta promoción de desarrollo económico, de poder gestionar diferentes tipos de proyectos y, en concreto, estamos implicados en la difusión, la sensibilización de lo que es la Misión Valladolid, ¿no? Ese sello que tenéis en pantalla, que es bueno, pues nuestra base y nuestro núcleo de actuación y donde nosotros centramos todos los proyectos que desde el Ayuntamiento de Valladolid estamos realizando. Valladolid está encaminada en ser una ciudad sostenible y descarbonizada para el año 2030. Eso ha exigido un proceso y diferentes acciones que hemos estado realizando con la Comisión Europea. Hemos sido elegidos dentro de 100 ciudades para estar participando en esta misión de ciudad climáticamente neutra. Además de eso, hemos hecho un acuerdo climático que hemos presentado a la Comisión Europea y nos han dado su aprobación y su reconocimiento al compromiso de la ciudad para poder llegar en ese camino de descarbonización. Y de ahí que tengamos ese sello misión, que no es un sello del ayuntamiento, es un sello de la ciudad, ¿no? Y que al final estamos trabajando fuerte para que entidades locales, entidades que estén relacionadas y que tengan interés en progresar en este camino se adhieran a esto. Ya somos más de 130 entidades. La Fundación Santa María la Real está adherida al sello misión. Es muy de agradecer y ojalá podamos difundir este mensaje entre todos. Dentro de poco haremos un evento misión con todos los embajadores de la Misión Valladolid, que tendréis noticia de ello y podremos difundir más este mensaje. Y simplemente, pues, este proyecto Surefit, que parece realmente un proyecto muy interesante, encaminado a la rehabilitación energética de edificios. El Ayuntamiento está trabajando también en varios proyectos europeos en esta línea. Uno de ellos, pues, es Urbaniu, y tenemos otro tipo de proyectos en este contexto. Y el sello misión, el estar adheridos a la Misión Valladolid, también nos hace tener visibilidad de qué necesitamos, ¿no? Qué podemos progresar, y uno de los campos donde tenemos que progresar pues es en los propios edificios, ¿no? En el parque edificatorio que tenemos en la ciudad, cómo podemos conseguir una reducción de emisiones, una mayor eficiencia energética, y creo que al final pues está muy encaminado a los objetivos que el propio proyecto Surefit nos vais a presentar hoy. Así que espero que la jornada sea muy interesante y desde aquí pues tenéis las puertas abiertas de la agencia para todo este tipo de eventos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a IDEVA por acogernos en este espacio y bueno, por informarnos en su día cuando vinimos a comentar del sello Misión y de que Valladolid era una de las ciudades que estaba implicada, y nosotros vimos clarísimamente la conexión entre el sello Misión y el proyecto europeo Surefit en el que estábamos embarcados. Bueno, el proyecto Surefit es un proyecto que está encaminado a la reducción, a la intervención o a la aplicación de tecnologías innovadoras en la rehabilitación energética de edificios con tres objetivos primarios, que es una reducción del 60% en el consumo de energía primaria y en las emisiones, un 50% en los costes de instalación y un 40% en los tiempos de instalación. Es un proyecto en el que hay un consorcio de diferentes países, lo veremos al final, y que es un proyecto de investigación. El objetivo de esta mesa es ver cómo se pasa de la investigación a la realidad material de la construcción y de la ejecución de la implantación de esas tecnologías en los edificios. Digamos que los proyectos se diseñan con unos parámetros y con una serie de requisitos, pero luego hay una realidad que es, por ejemplo, la disponibilidad de las empresas constructoras para instalar el equipamiento, el conocimiento de las tecnologías que se van a instalar y las posibilidades reales. Esto, digamos, que al proyecto le aporta un punto de realidad para ver efectivamente cuáles son las posibilidades de esa investigación. Y además tenemos otro factor, y aquí tenemos presente a uno de los propietarios, que es la parte social, cómo recibe el vecino al que en su vivienda se le van a instalar estas mejoras y estas tecnologías que tienen un punto de innovación, cómo acepta el hecho de que su vivienda sea un poco un laboratorio.
Entonces, tenemos con nosotros, yo soy Joaquín García, arquitecto de la Fundación Santa María la Real, somos los responsables del piloto español del proyecto Surefit, y está con nosotros Ana Belén Hernández de la empresa Crolec, que es la empresa que se ha encargado de la instalación de las tecnologías de la envolvente. Tenemos a Miguel Ángel López de la empresa Tudecal, que es el que se ha encargado de las instalaciones de producción de energía, de diferentes energías. Ya veremos un poco cuáles han sido las tecnologías. Tenemos a Ramón Medina, de la empresa Conforvent, que son los que se han encargado de aplicar un vidrio fotovoltaico sobre una carpintería comercial. Y ellos tienen una visión acerca de las posibilidades de comercialización, aparte de la posibilidad de integración de unos recuperadores de calor, que digamos que, ya os avanzo, que de todas las tecnologías ha sido la que vemos que tiene más potencial a nivel teórico, pero más dificultades a la hora de su implantación real y de su salida a mercado. Porque uno de los objetivos de Surefit es que todo este producto tenga una posible salida a mercado real. Y luego tenemos a Jonathan Viejo, arquitecto y propietario de una de las viviendas del barrio de San Pedro Regalado en las que se han implantado estas tecnologías. Voy a hacer un breve repaso de las diferentes tecnologías que se han colocado, que se han instalado, y luego haremos el debate, que es el objetivo fundamental de esta mesa, que es bueno, poner un poco en solfa o en crisis o hablar de las bondades, de los beneficios, de los retos que se han afrontado a la hora de instalar las tecnologías. Bueno, el primer reto fue la vivienda sobre la que el grupo de viviendas sobre el que se han instalado son estas tres de aquí, ¿de acuerdo? En el barrio de San Pedro Regalado. Son unas viviendas construidas en los años 60, 70, y son unas viviendas que tienen una tipología muy concreta y una imagen formal de barrio con ladrillo, que fue uno de los retos que también se abordó a la hora de definir la imagen final del proyecto. Son viviendas de 2 plantas, de una construcción con una hoja de ladrillo, una cámara y otra hoja interior, y en este caso tienen forjados de hormigón. Lo normal en el barrio es que sean unos forjados de bóveda sí, una bóveda de ladrillo. En este caso teníamos una bóveda de hormigón con una planta una planta baja, bajo tierra, pero que también tiene una parte a un patio posterior. Las tecnologías, bueno, aquí hubo una serie de trabajo previo, que fue la decisión, el consorcio, en función de unas simulaciones que había hecho la Universidad de Aalto, en Finlandia, decidió qué tecnologías de las disponibles se iban a instalar en cada uno de los edificios en función de los beneficios esperados tras la instalación. Tenemos 2 líneas de trabajo, como pasa en todos los edificios, que son sistemas pasivos y sistemas de producción de energía. Dentro de los sistemas pasivos, uno de los materiales, es el único piloto en el que se ha instalado en España, son los materiales de cambio de fase, los PCMs. Esto es un producto en el que se lleva investigando desde hace muchos años, pero que en realidad en vivienda todavía no ha tenido una aplicación directa o una aplicación real. El PCM es un material que, en base a unas sales, lo que veis en ese blister que hay ahí, las sales se congelan a una temperatura de 27 grados y se licúan a una temperatura de 32 grados. Que actúa como una especie de resistencia frente a la subida de calor en el edificio. Bueno, una de las cosas que se sabía, porque hay un sistema de medición previo, se han estado midiendo la temperatura y humedad en las viviendas previamente a la instalación del equipamiento. Las viviendas en el verano, los dormitorios de la planta superior llegaban a alcanzar los 30, 31, 32 grados, que hacía que, bueno, pues en ese periodo de tiempo la habitabilidad o el confort fuera escaso, por decirlo de una forma amable. El sistema de PCM, en este caso, lo que hace es actúa como una resistencia. Entonces, esta sal en concreto lo que hace es que, al estar congelada,
mientras va subiendo la temperatura, lo retiene a 27 grados hasta que se produce el cambio de fase. Es una especie de condensador de energía que hay que recargar luego con la ventilación para que vuelva a bajar la temperatura y se vuelva a congelar y que luego en el proceso de licuado retenga la energía. Aquí hubo un reto a la hora de colocarlo porque estábamos bajando la altura de las viviendas. Esto fue una cosa que los propietarios también asumieron como digamos, un sacrificio frente a un posible beneficio. Digamos que en la casa de Jonathan el PCM no se ha instalado porque lo que sí que hemos hecho ha sido instalarlo en 3 viviendas, uno con un tipo de materia, un tipo de sal, otro con otro, y en la de Jonathan nada, para luego poder comparar los resultados. Aquí la cuestión es que si finalmente se demuestra que es interesante y Jonathan quisiera instalar este PCM, hay material para poderlo colocar. No creo que quieras, Jonathan, porque es más obra y ya hemos tenido bastante lío a lo largo de todo el proceso. Bueno, el siguiente material es el bioaerogel de sílice, que en el caso del proyecto se ha quedado en un aerogel de sílice. Es un material, bueno, aquí veis parte del diseño que había en la memoria, en el proyecto, tras diferentes conversaciones con los proveedores de las diferentes tecnologías. Entonces, aquí en realidad es una combinación de sistemas. Tenemos un aerogel de sílice que está hecho con un material que veremos, que es un compuesto de 2 hojas de poliestireno extruido y en el interior una lámina de aerogel de sílice, que lo que conseguimos es una reducción de los espesores de aislamiento más o menos a la mitad. Este es un producto que en concreto a Fundación Santa María la Real le parece muy interesante, la lámina, porque en casos de cascos históricos donde es muy complicado o está regulado que no se puede aislar por el exterior, el sacrificio en superficie es mucho menor que un aislamiento convencional. En este caso el aislamiento es por el exterior y la línea negra que veis, esta línea, lo que es una lámina, una membrana impermeable y transpirable y reflectiva. Esta membrana es una membrana que está dibujada como cuando dibujamos en los proyectos las cosas sin saber muy bien cómo funciona el material. Y luego veremos que ha sido uno de los que ha condicionado muchísimo la ejecución del proyecto. Estos pliegues de aquí, bueno, pues realmente era una membrana de 2 centímetros que yo creo que Ana, tus operarios todavía se acuerdan de mí. Porque fue bastante más difícil de colocar. Bueno, aquí veis una parte del proceso, este es el replanteo de los rastreles, porque luego esto tiene una capa final de acabado, que esto no forma parte del proyecto, sí que lo financia el proyecto, porque había que darle un acabado final a la membrana impermeable y transpirable, que es un panel de viruta, de cemento y madera de una marca comercial. ¿Vale? Entonces, bueno, este fue el diseño que se propuso para conseguir la reducción y los objetivos del proyecto. Este es el replanteo de todos los rastreles y todas las placas de anclaje. Veis en las fotografías la dificultad, bueno, aquí había un reto y es que se intentó hacer un proceso de prefabricado para ahorrar en la medida de lo posible los tiempos. Este ahorro al final no fue efectivo. Esto es una de las cosas de las que queremos hablar en esta mesa. Este es el que veis, el producto que produce uno de los CJR, que es una empresa portuguesa, que lo que hacen es encapsular, aquí en el medio se ve, el aerogel de sílice entre 2 hojas de poliestireno extrusionado. Aquí, por el sistema de colocación, hemos evitado la utilización del adhesivo que lo fija a la pared, porque con el anclaje de las placas de anclaje, de esos elementos que veis, de esas Ls, era suficiente, junto con además unos paraguas para terminar de fijar los paneles. Veis los rastreles en la foto de al lado, los rastreles que se colocan para recibir todo el resto de acabados. Aquí veis la lámina impermeable y transpirable, la membrana reflectiva, que está encubierta. Ya ha demostrado que tiene buena parte de su efectividad, porque lo que hace es reflejar la luz, la radiación solar, de tal forma que ahora sí que las viviendas se ha notado que, bueno, pues no han superado
los 30 grados este verano y la situación es más confortable. Yo no sé si hablo más con deseos que con realidad, nos lo dirás luego tú, Jonathan, pero yo creo que sí, sí. O sea, ya tiene un componente de aislamiento, pero la reflectividad está funcionando de forma que evita que parte de esa radiación solar se meta a las viviendas y sobre todo en planta superior sea más confortable el vivirlo. Y luego tenemos dentro de los sistemas pasivos unas persianas de lamas orientables que lo que hacen es, veis un poco el diseño, reflejar la luz, la radiación infrarroja y sí que dejan o reflejan parte de la luz visible. Esto en realidad en el dibujo no se termina de entender, pero el otro día tuve la oportunidad de hacer una fotografía que revela perfectamente el funcionamiento. Ahí veis un poquito la imagen, son unas persianas que además de diseño son bastante interesantes y esto que veis aquí es el reflejo de la luz que incide sobre las lamas. O sea, se está iluminando el techo. El comentario de la propietaria que vive en esta vivienda es que lleva sin encender la luz de la cocina todo el verano. E incluso por la mañana, incluso a las 8 de la mañana, porque esta ventana en concreto tiene una orientación este y desde primera hora de la mañana le está reflejando y dice que no ha encendido la luz de la cocina prácticamente en 3 meses. Y en el otro lado también tiene otra persiana de lamas y dice que la situación es la misma. Entonces, bueno, aquí hemos tenido un problema con la producción y es que el responsable de la tecnología ha enviado las medidas que le ha parecido y entonces encajan más o menos en alguno de los sitios. Es uno de los retos que hemos tenido que enfrentar. Arriba, ahora lo veis, este es el sistema de recuperación de calor, que es un cassette que bueno, ha tenido sus cuestiones. Aquí tenemos los sistemas activos de generación de energía, que son unos paneles solares y fotovoltaicos. La innovación aquí, que quizás ya no sea tanta porque es un producto que es comercial, esto lo produce Solimpex. Bueno, me vais a perdonar por citar las tecnologías, la membrana impermeable y transpirable es de Winco, que es una empresa francesa que en materia de estas membranas tiene muchísima trayectoria. Las lamas las produce una empresa que se llama Coster, que también son comercializadas, es un producto comercial. Lo que pasa es que no es muy conocido, pero sí que es realmente muy efectivo. Este producto, los paneles solares y fotovoltaicos, el miembro del consorcio Solimpex, que es una empresa turca, ¿vale? Que ellos han provisto de los paneles solares y fotovoltaicos, que lo que hacen es integrar la térmica y la solar en un único panel. Se pierde parte de la eficiencia en cada uno de los procesos, pero por otro lado reducimos la superficie necesaria de instalación en los edificios. La instalación es convencional, con una serie de anclajes, y luego esto va a un termo, un termo que es el que con un doble serpentín, que es donde se almacena el agua caliente. Y luego la producción de energía solar va a un inversor que digamos que ahora mismo nos ha llevado casi más tiempo la gestión burocrática de permitir el volcado a la red de la energía que la propia instalación del equipamiento. Luego, en gris, hay otra serie de productos que ha investigado el proyecto, que no se lee prácticamente, pero que es una bomba de calor asistida por una geotermia de superficie, otra bomba de calor asistida por energía solar, un enfriador evaporativo, y aquí estamos con los vidrios fotovoltaicos, que es otra de las tecnologías que se ha instalado en el proyecto. La tecnología la ha producido la Universidad de Nottingham, y aquí es donde hemos tenido el apoyo de Conforben para ver cómo se podía aplicar esto a un producto comercial. Lo que veis aquí es el sistema que se ha empleado para hacer el paso del cableado, del vidrio solar afuera, al exterior, que nosotros la decisión ha sido conectarlo al recuperador de calor. El recuperador de calor que, bueno, lo vemos aquí, es este artefacto de aquí, va alimentado con un pequeño inversor y una batería autónoma. Este además está regulado, controlado
por un sistema, por un equipamiento que tiene otro de los socios del consorcio, un control, que en teoría se activa cuando hay una determinada concentración de CO2. De momento no ha funcionado, ¿vale? Es uno de los retos que tenemos el consorcio de resolver, pero yo diría que es casi mejor que no funcione, porque hace un ruido infernal. Entonces, la decisión aquí ha sido colocarlo en la cocina, porque en el dormitorio es donde se están detectando, ahora lo veremos, las mayores concentraciones de CO2, pero donde, en caso de funcionar, podría entenderse que tiene menor repercusión. Es un recuperador de calor que tiene unos tubos de gas en el interior, que es donde se produce el intercambio de calor, y la idea es que la ventilación se produzca sin pérdida o con menores pérdidas de energía por el que abrir sencillamente la ventana. Este es un poco el acabado final, el resultado final de la intervención, que este es uno de los retos, una de las cuestiones que a algunos de los propietarios, por ejemplo, no les ha satisfecho nada. Digamos que el barrio tiene unos acabados en ladrillo. Digamos que es un poco irregular porque ahí cada propietario está haciendo un poco lo que le parece, y entonces tenemos intervenciones un poco de todo, pero esta tiene un carácter de modernidad que al principio está siendo un poco chocante, ¿no? Por lo menos sí que es verdad que llama la atención, nos contará. Bueno, Jonathan es arquitecto, está un poco sesgado, tiene un poco de sesgo, pero sí que es verdad que tiene un poco de complicación. Sí que es verdad, bueno, nosotros en el diseño se intentó que se integrasen en la medida de lo posible todas las diferentes instalaciones, con retos como esto que vemos aquí, que son todas las instalaciones de telecomunicaciones, que es francamente complicado conseguir la integración. Sin embargo, otra serie de instalaciones de luz y de telecomunicaciones que venían por fachada se han conseguido escamotear y ocultar de tal forma que queda una fachada bastante más limpia. Esta es otra imagen de los acabados. Y aquí tenemos otro de los procesos que se están llevando a cabo, que es la medición de la situación actual. Esta es la vivienda del 44. Aquí, esta es la única vivienda que tiene un sensor exterior, que es este de aquí, que vemos que es donde se producen todas las variaciones de temperatura y de temperatura más grandes, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un sensor en el salón, otro en el dormitorio y otro en la cocina. Y aquí, bueno, pues esto nos va a servir para hacer un poco el análisis de qué es lo que está pasando. Esto es la producción de energía y esto es la potencia activa, lo que se ha producido hasta el momento. Esta es la vivienda del 42. Esta es una vivienda que ahora mismo no tiene climatización, con lo cual también nos sirve como referencia para ver cómo están funcionando los diferentes procesos. Y esta otra vivienda es la del 40, que esta sí que tiene uno de los paneles de PCM, y sí que es verdad que se aprecia que donde está el PCM, a ver, tenemos el PCM está en el dormitorio y en la cocina no. Veis que la gráfica tiene muchos más saltos en la habitación que no tiene el PCM, que actúa como condensador, con lo cual sí que efectivamente está funcionando. Veis que no se han superado temperaturas de 25 grados, con lo cual, bueno, nosotros sí que esta información es valiosísima para validar la efectividad de las diferentes instalaciones. Nos queda una medición que hacer, que es un blower door, y una medición acústica que generosamente la Universidad de Valladolid proporcionó, para ver si realmente además dentro de las mejoras que de eficiencia energética que Surefit ha propuesto, también se han conseguido otras mejoras en confort a efectos de aislamiento acústico de la vivienda, que no era un requisito del proyecto, pero sí que es una mejora que se ha considerado y que surgió durante el desarrollo del proyecto. Bueno, y con esto termino. Ahí veis un poco el consorcio. ISQ es el líder, que es Instituto de Soldadura Qualidade, portugués. AMS es una empresa constructora griega, que están a cargo de un piloto también, la Universidad de Nottingham, Solimpex, Winco, PCM. PCM es la empresa que provee el PCM, Coster, nosotros, Santa María de la Real, la Universidad de Alto y CJR Ion Control. Y yo con esto termino la exposición de las tecnologías que se han implantado y paso directamente al objetivo de la mesa, que es, bueno, analizar un poquito los procesos desde el comienzo, desde la contratación, la propia ejecución, las dificultades, las bondades que le veis al asunto. Y yo quería empezar por Ana Belén como parte importante como uno de los actores principales yo voy a decir, éxito de la instalación, a pesar de
los retos o de las dificultades que hayamos podido encontrar. Ana, cuéntanos. Bueno, pues nosotros, la verdad que cuando nos lo propuso Joaquín, pues nos interesó desde el primer momento, porque bueno, pues es algo que puedes aprender, puedes aprender de instalación de tecnologías, de nuevos materiales que en un momento dado puedes trasladar o no a mercado, aunque luego supongo que tendremos ocasión de tratar qué mercado actualmente tenemos en rehabilitación y hasta qué punto estas cosas luego realmente se pueden llevar a realidad. Los trabajadores que han estado allí, la verdad es que yo creo que para ellos ha sido bastante satisfactorio porque, bueno, estás aprendiendo, estás haciendo un trabajo que ves de mayor valor añadido, aunque al principio es verdad que se quejan mucho y esto y no sé qué, y bueno, lo de la membrana yo creo que ha sido lo más… Sí. Cada vez que pregunto, refrescadme esto que tengo que ir a la membrana, bueno… Sí. Porque parece ser que conseguir la planidad era una locura. Es una locura. El problema de la instalación de la membrana no solo colocar la membrana, sino que luego al colocar el material final de acabado, conseguir que aquello tuviese un nivel y que estuviese plano, sí, y a la vez firme, pues fue un poco una labor complicada, compleja. Sí. De hecho, bueno, se ha duplicado el tiempo de instalación frente a lo previsto. Sí, a lo previsto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, para nosotros ha resultado una experiencia satisfactoria. Yo creo que estos proyectos, bueno, porque al final el mercado está como muy linealizado, no hay tampoco espacio, salvo en proyectos de este tipo, pues para probar nuestras nuevas tecnologías, para probar nuevos procesos, para ver cómo puedes funcionar si enfocas los proyectos de otro punto de vista, y para nosotros ha sido muy satisfactorio. Luego yo creo, claro, en este caso, Jonathan, pues claro, una maravilla el trato, también, claro, estás trabajando en viviendas donde hay habitantes, algún otro pues un poco más complicado, pero bueno, en eso estamos acostumbrados porque nosotros trabajamos al 90%, 99% con comunidades de propietarios y ese trato estamos acostumbrados. Y bueno, pues eso, así de manera inicial, en exposición inicial, yo creo que destacar que para nosotros como empresa y para mis compañeros que han estado implicados directamente ha resultado satisfactorio. Es verdad que bueno, pues es un proyecto piloto que te permite un poco de margen de maniobra que luego el mercado, si vamos a mercado real, no te lo permite, ¿no? No te puedes equivocar en que el tiempo de instalación sea el doble cuando vas a mercado privado, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenemos ese margen. Todos yo creo que hemos puesto de nuestra parte, ha sido un trabajo muy conjunto, lo cual es una gozada, porque en muchas ocasiones en procesos de este tipo de rehabilitación lo que te encuentras es que cada uno va a lo suyo, a defender su parcela, y al final eso redunda en que el proyecto no funcione, y no funciona para todos, no funciona no solo para el que supuestamente no ha hecho su trabajo, sino que al final no es exitoso para ninguno. Y trabajar así de una manera tan coordinada, buscando soluciones entre todos, pues bueno, para nosotros es una maravilla. Gracias, Ana. Miguel Ángel, tu visión como instalador de las tecnologías activas y conocedor del mercado, y yo no sé si conocías o habéis trabajado con este tipo de paneles o no os has supuesto. Hasta ahora, yo es la primera vez, como empresa instaladora, es la primera vez que utilizamos este tipo de panel, porque se ha hecho una combinación entre fotovoltaica y térmica, las dos producciones en el mismo panel. Yo no le conocía. De hecho, he hablado con proveedores que tenemos aquí en Valladolid, no le conocían tampoco. O sea, era algo realmente innovador. El funcionamiento, pues hombre, todo lo que apliques como nuevas tecnologías en ahorro energético está bien. Sobre todo, lo que me ha gustado mucho es hay que ver luego la pérdida de rendimiento que tenga entre fotovoltaica y térmica, pero desde luego para el espacio, que sabes que hemos tenido muchos problemas, el proyecto venía de una forma, a la hora de instalarlo, las mediciones, claro, lógicamente no daban, pero bueno, si te hubieras tenido que colocar paneles fotovoltaicos y paneles térmicos, no hubiéramos tenido espacio realmente, y de esta forma lo hemos podido hacer. Yo las tecnologías, tanto fotovoltaica como térmica, la conozco y sé que son, como ahorro energético, son muy buenas las dos. Y para nosotros, bueno, ha estado bien la instalación. Los acumuladores tampoco les conocía, porque estos vienen con doble serpentín, que eso ya les hay en el mercado, ¿vale? Pero vienen con una instalación, digamos, al inverso, que como las que montamos aquí, ¿vale? Que hemos tenido unos pequeños problemas en la primera. Cuéntalo, que salía el agua naranja. Sí. Bueno, pues bueno, es un producto que viene de Turquía y la interpretación que nosotros hacíamos de croquis de instalación, ¿vale? Pues era erróneo, es una realidad. Lo que dice Ana, vas aprendiendo, son tecnologías nuevas
Y vas indagando y bueno, y tiene su sentido, ¿vale? El hecho es que están funcionando bien. Mira, hablaba antes con Jonathan y me dice que sí, que le está funcionando. Sí es cierto que cuando hemos terminado todo, él lo ha tenido un poco más de tiempo, pero por ejemplo, Francisco, la vivienda 42, todavía no lo ha conseguido probar. Claro, llega ahora el mal tiempo y no va a funcionar mucho, pero bueno, todo lo que se aporte es beneficio para la vivienda. Nosotros nos hemos podido acoplar bastante bien, no hemos tenido los problemas que ellos a la hora de instalación, porque la nuestra es un poco, digamos, más mecánica, ¿vale? Entonces nos hemos podido acoplar bien por detrás de los paneles, buscando entre todo lo que dices, colaborando, hemos buscado espacio, lo nuestro se ve prácticamente solo abajo y los 2 tubos de salida arriba, y yo pienso que va a funcionar bastante bien. Llevándole un buen mantenimiento, es un ahorro energético para la vivienda, bueno, óptimo. Veremos a ver cómo medimos y realmente, bueno, ahí tenemos otro reto y es que tenemos los sistemas instalados un poco de diferente forma en cada vivienda, como sabes, y los termos ahora mismo en la vivienda 42 y en la 40 están al exterior. Tienen un aislamiento y hay una pérdida de rendimiento. Entonces tenemos que evaluar cuál es esa pérdida de rendimiento. En principio el proyecto plantea o debería plantear el cierre de ese espacio. El problema de estas viviendas, además, o uno de los retos fundamentales es que son viviendas muy pequeñas. Entonces realmente el termo, bueno, para el termo de Jonathan hubo que hacer un pedido extraordinario para que le cupiese, porque si no se iba a dar cabezada porque lo tenía preparado para colocarlo en el interior. Es la única vivienda en la que está en el interior. En las otras, el termo es un interacumulador de 300 litros, si no me equivoco, el tuyo es de 200. Y que por eso de los 300 litros venía dimensionado del propio proyecto. O sea, esto es una cosa que hizo la estimación el proveedor en función del número de habitantes que se decía que tenía la vivienda. Gracias, Miguel Ángel. Luego abundamos un poquito más en otras cuestiones. Sí. El tema este de los acumuladores que están dimensionados grandes es por el sistema que tienen, porque tienen un sistema de acumulación y producen el agua al paso. A diferencia del 99% que se está instalando ahora mismo en España, que tienen una acumulación con serpentina y te están produciendo el agua caliente ya directo para consumo, aquí no. Aquí lo que hace es calentar el agua que está en el acumulador y con un serpentín al paso producir el agua. ¿Vale? Que es la diferencia de lo que se instala normalmente aquí. ¿Pero eso tiene interés? Por ejemplo, ¿tú le ves posibilidades de comercialización aquí en España? Sí, pero no. En el tema de la producción térmica hay sistemas más eficientes que ese. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que acumular mucho agua para producir agua al paso, ¿vale? Y aquí ahora los sistemas más eficientes son los sistemas drain back. No requieren de mantenimiento, las acumulaciones son más pequeñas porque estás calentando directamente agua, ¿vale? Con más eficiencia. Lo que pasa es que ahí dependes de que haga sol, claro. No, y en el otro y igual. En el otro igual. En el otro igual. Tú imagínate que tú tienes porque la producción de litros, cuando tú tienes un serpentín con un acumulador, tú imagínate que estás calentando esta copa, ¿no? Y la llenas de temperatura a 50 grados. Lo que tienes es un serpentín que el agua fría entra, pasa a través del serpentín y va perdiendo temperatura que va disipando dentro de la vivienda, ¿no? En el grifo de agua caliente. Yo entiendo que para conseguir, la teoría es clara, para conseguir esa producción tienes que tener más acumulación de agua que si la tienes ya acumulada directamente, ¿vale? Pero una combinación, por ejemplo, de la placa térmica y fotovoltaica con un sistema de acumulación de los que se utiliza, de los que son más eficientes, podría funcionar perfectamente. Sí. Vale. Ramón, cuéntanos vuestra experiencia en la integración del vidrio solar fotovoltaico con la ventana, con la puerta de la cocina. Sí, con la puerta. Pues mira, para nosotros la verdad que ha sido también un proyecto bastante interesante. Ya sabes que hemos comentado alguna vez que desde Conforben nos hemos venido interesando en este tipo de productos durante muchos años. Lo que pasa es que somos una empresa pequeñita y la verdad que nosotros a nivel de acceder al proveedor, al fabricante del vidrio ha sido muy difícil. Por eso cuando se presentó este proyecto para nosotros es como una luz que al final nos va a llevar a lo que pretendíamos, que era ver un poco el uso de la ventana que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una ventana de alta eficiencia energética y siempre estamos comprometidos con el tema de la rentabilidad y el aislamiento y todo. Y para nosotros era un pasito un poco más adelante el poder usar ese tipo de solución de vidrio fotovoltaico, porque entendíamos
que hay muchísima cantidad de envolvente que ahora la forma lo que es ventana, la carpintería, y que quizá ese producto dentro de la envolvente podíamos conseguir, por eso, un ahorro energético para todo lo que era la vivienda, ¿no? Entonces, para nosotros este proyecto ha sido esa guinda que nos ha llevado un poco a cerciorarnos de que sí que es posible, desde el punto de vista tecnológico, para nosotros a nivel de fabricación. Todo lo que es la ventana no ha supuesto ningún cambio. La adaptación del vidrio a la ventana es donde hemos empezado un poco a estudiar cuál puede ser la solución para un futuro. La solución que hemos dado aquí ha sido bastante manual porque se ha tratado de pequeñas cantidades, no ha merecido la pena industrializar eso ni mecanizar eso en ningún tipo de equipo. La mayor problemática que hemos tenido ha sido conseguir que la conexión del vidrio salga al exterior para que luego se puedan realizar las conexiones pertinentes a los distintos sistemas. Nos hemos encontrado con las dos dificultades. La primera es que cada vidrio venía con la petaca de conexión de cable, cada uno a una altura diferente, con lo cual eso, pensar hoy en industrializarlo es imposible, ¿vale? Y bueno, hemos jugado un poco manualmente con eso, y la segunda era pues trasladar el cablecito desde la hoja, que es la que abre y hace el movimiento de apertura, trasladarlo a la parte fija del marco. Ahí en ese sistema lo que hemos hecho es utilizar la experiencia que tenemos cuando fabricamos puertas con sistemas táctiles, sistemas de vía wifi y demás, para sacar el cable a través de la hoja, y un poco lo que en la presentación es lo que habéis visto ahí. Y para nosotros ha sido el principal reto, pero yo creo que siempre que tenga un interés y todo se lleve a cabo, todo eso es totalmente industrializable. Porque al final, en la jornada que tuvimos en marzo, ¿conseguisteis contactar con la Universidad de Nottingham como proveedor? ¿Veis una posibilidad de continuar? Ahí nosotros no lo hemos conseguido. Es decir, nosotros somos conscientes de que somos una pequeña, mediana empresa, y para que todo esto siga un poquito adelante tiene que haber interés, pues bueno, de empresas constructoras importantes, evidentemente de administraciones. Es decir, nosotros, el que no abran la puerta a un proveedor, un fabricante de vidrios a esa escala, principalmente para proyectos más o menos de escala pequeña. Es decir, nosotros sí puedes hacer viviendas de 15, 20 chalets, 100, 26 viviendas, pero todo eso al final tiene que ir apoyado por algún otro tipo de interés. Es decir, nosotros lo que es a nivel de fabricación, evidentemente lo tenemos claro que es lo que deberíamos de hacer, tenemos claro que se pueden todos los equipos, las máquinas automatizadas y todo tema de diseño, ya lo tenemos un poco controlado cómo se podría realizar, pero claro, todo depende ahora de que el proyecto y que haya un interés por parte de algún fabricante. ¿Sabes? Nosotros a nivel de proveedor no hemos podido, pero no solamente con la Universidad de Nottingham, sino que en España ya sabes que hay algún otro fabricante. Sí. Y desde nosotros llevamos manifestando interés por este tipo de tecnología pues en torno a unos 10, 12 años, pero todo se ha quedado ahí, en la puerta, ¿no? Entonces, ya te digo, por eso para nosotros el poder ver físicamente de que esto puede ser realizable es muy importante. Vale. Y otra pregunta respecto a la otra tecnología que ha quedado un poco... o la que tiene el potencial, pero el desarrollo peor, la posibilidad de integrar, porque la cuestión en las viviendas del proyecto es que durante el proceso de diseño de la instalación del recuperador de calor se preguntó a los propietarios si querían que fuese integrado en la carpintería o en un elemento superior como ha ido colocado, que al final es un artefacto que está ahí, pero al ser viviendas muy pequeñas y con unas ventanas muy pequeñas, no querían sacrificar la luz que les entraba por una supuesta mejora en las cuestiones de ventilación o de recuperación de calor. Pero ¿veis la viabilidad de integrar el cassette en una carpintería o el interés? Sí, la verdad, la posibilidad de integrar, sí, ya lo hemos comentado, sí que se puede hacer. Es cierto que la dificultad que teníamos aquí es por el tema del espacio, de la luz. Es decir, evidentemente, el integrarla en esta carpintería lo que vamos a hacer es reducir la luz y evidentemente no era posible, pero teniéndolo en cuenta en diseño y demás sí que se puede integrar fácilmente.
¿Y sería interesante para una empresa como Yo creo que lo vosotros? que ahí ofreceríamos serían dos sistemas diferentes. Es decir, por un lado, de la recogida de con el vidrio fotovoltaico, todo el tema, todas las ventajas que ello conlleva, y por el tema del intercambio de temperatura en ventana, a través de la ventana, el tema de mantenimiento de la temperatura de las habitaciones. Es tipo lo que se hace, lo que se hace en viviendas pasivas, con otros sistemas diferentes. Este sería más pequeña escala, más pequeñito, pero sí que se podría integrar, es decir, la integración en ventanas se podría realizar. Yo ahí el mercado que le veo es el mercado de la rehabilitación, donde no puedes instalar un cassette de los grandes, de un recuperador de calor por toda la vivienda, y puedes ir a ventilaciones o a ventilaciones individuales por cada una de las Por tamaño del equipo que comentamos, sería un tamaño parecido a lo que es ahora un cajón de una persiana, es decir, que tampoco estamos hablando de algo mucho más exagerado, ¿no? Entonces sí que se podría hacer, ya te digo, siempre y cuando se tenga previsto de diseño o haya posibilidad de adaptarlo. Jonathan, una de las partes fundamentales de todo el proceso, yo te pido que te quites el sombrero de arquitecto y te dejes solo el de propietario, y nos cuentes un poco la experiencia, y luego ya empezamos a comentar. Pues yo creo que a grandes rasgos, vamos, la experiencia ha sido positiva, independientemente pues de las dificultades, lógicamente, que ha habido de tanto dimensiones, que ha sido un reto, como comentabais, instalar determinados equipos, todo el tema de las soluciones pasivas de exterior, que ha sido pues difícil de instalarlas, pero el funcionamiento es muy bueno, porque a nivel interno, como comentabas, incluso la membrana está colocada por toda la cubierta, con lo cual sí ha generado un efecto pasivo de limitar el calor en verano, y eso sí que se ha notado antes de incluso de poner a funcionar los equipos de ventilador, de fotovoltaica, térmica, etcétera. Y vamos, ese impacto se ha notado a nivel de calidad habitable. Y luego también una cuestión que no ha salido todavía, y es verdad que el proceso de obra se ha dilatado, pero en el proyecto estaba estudiado que las intervenciones que se iban a realizar generaran el mínimo impacto al habitante, porque son intervenciones sobre todo por el exterior, excepto puntuales para incorporar dentro equipos y demás. Y yo creo que eso ha sido muy positivo, porque es verdad que aunque la obra se ha extendido, la molestia interna ha sido mínima, porque realmente han tenido que entrar un par de días para instalar los equipos térmicos, la fotovoltaica, conectarla, pero nosotros hemos estado viviendo dentro sin ningún tipo de problema mientras se trabajaba por fuera y se sustituían los elementos y demás. Entonces eso también ha sido un impacto muy positivo. Y por último también quizás toda la fase inicial de análisis de cómo iban a ser las soluciones, los rendimientos que iban a tener, que nos comunicabais mucho, eso también ha tenido un impacto positivo en cuanto a que nosotros, sobre todo un par de propietarios, ya nos hemos como impulsado a realizar otras medidas para mejorar la vivienda, para aislarla más o para realizar determinadas mejoras. Entonces, ese alineamiento que producen pues este tipo de iniciativas con luego lo que es la inversión privada, yo creo que también es algo positivo, que a lo mejor pues quizás nosotros no nos hubiéramos lanzado tanto a hacerlo. Entonces eso también ha sido, vamos, yo creo que es un impacto interesante a tener en cuenta, vamos. Y en cuanto a las dificultades que habéis visto, bueno, hay que decir que el proyecto tiene tres momentos, tres evaluaciones a nivel social, vamos a decir, que es una primera tras la información, si se ha recibido la suficiente información acerca del proyecto; otro después de la instalación, acerca del impacto que ha tenido la instalación; y habrá un último acerca de si se han cubierto las expectativas que se generaron al inicio. Respecto a la segunda encuesta, a la cuestión en la que se habla de la instalación, bueno, no te pido que hables en nombre de todos, porque yo conozco las encuestas y sé lo que se ha dicho, que había, por ejemplo, una de las cuestiones que ha surgido ahí es el tema de la falta de coordinación.
entre la empresa, o sea, entre los diferentes agentes que han ido ahí. Pues muchas veces todos sabemos que estas instalaciones, pues hay una empresa contratista, pero luego hay subcontrataciones que se producen, que están ahí. Digamos que haya habido, que una de las cuestiones que ha sido recurrente a la hora de plantear el problema es esa presunta o posible falta de coordinación entre los agentes. ¿Tú lo has percibido así? Sí que es verdad que ha sucedido. Es verdad que los sistemas pues, han tenido una complejidad y una obra pues también es lo que es, que quizás yo lo conozco más de cerca, estoy más acostumbrado, pero bueno, sí que es verdad que ahí a lo mejor se podía haber afinado un poco más el proceso, pero ya no solo encuentro que pueda ser un fallo o una cuestión interna de los agentes, sino también yo creo que el sector de la construcción pues hay muchas cosas a las que todavía no está habituado, está pues muy estancado, tiene unas inercias como se comentaba y claro, estas soluciones innovadoras pues cuesta que haya trazabilidad, cuesta que haya un control desde el que produce hasta el que instala, pasando por el almacenaje, y eso ha producido retrasos, bueno, que nos hemos ido enterando, pues esto está retrasándose porque ha pasado esto, ha pasado lo otro, y claro, ahí el sector sí que tiene que, bueno, falta ahí que haya un impulso. Sí, en realidad, otra cosa que quería comentar respecto a la parte de propietarios es que imagino que, Ana, vosotros lo veréis habitualmente, es la dificultad de comprensión de planos. Una cosa tan sencilla como esa, que muchas veces tú cuentas un proyecto, pero no eres realmente consciente de lo que está entendiendo la persona que recibe el mensaje, con lo cual cuando de repente viene el resultado dicen, pero era esto. Y entonces genera un poquito de decepción o de frustración, que no sé muy bien cómo se puede... Hombre, yo creo que solo la reducción en la factura de la luz energética ya es un punto que dice, bueno, pues no es lo que yo esperaba, pero me ha compensado. Pero vosotros, ¿cómo vivís esa relación o esa relación con el propietario a la hora de la instalación? Pues a ver, yo sí que me he dado cuenta que al final una obra bien ejecutada, yo creo que para una rehabilitación de un edificio residencial son 3 cosas, y una de ellas es que responda a las expectativas que generas. Y para la gente lo más importante es cómo queda su ventana. Subirte agua, Es verdad que lo bueno que tienes con este tipo de sistemas o con los sistemas de aislamiento es que esto funciona. Más allá de la reducción de la factura energética, que eso, bueno, hay que verlo, porque luego además cada uno en su casa pues hace una gestión muy particular de su calefacción o de su aire acondicionado en verano. Pero es verdad que esto lo que genera es mucho confort, entonces lo puedes vender tranquilamente. Nosotros por lo menos lo vendemos desde ese punto de vista, más que desde el ahorro, porque lo teórico no se traduce nunca a lo práctico, porque además pagamos muchas cosas que no están directamente vinculadas a consumo. Pero para la gente es muy importante que el resultado estético responda a la expectativa que les has generado o que ellos han entendido. Y eso es su ventana. Entonces, es verdad que la obra tiene que tener una cierta entidad, o bien por arriba o bien por abajo. En este caso se podría haber hecho. Nosotros lo que estamos haciendo últimamente es hacer un esfuerzo muy importante de comunicación vecino a vecino. O sea, es decir, tenemos una persona que pasa vivienda por vivienda donde nos dejan entrar, pero habitualmente todo el mundo te deja entrar, primero viendo cómo está el estado interior de las viviendas, para luego, si hay una incidencia, que hay veces que se producen, saber efectivamente si es responsabilidad de la obra o es algo previo, y luego explicándoles cómo les va a quedar. Y una vez que estamos a punto de terminar de desmontar el andamio, lo mismo, volvemos a pasar explicándoles, esto va a quedar así, asado, de esta manera, te va a quedar así. Y bueno, es un esfuerzo que hay que hacer, pero a nosotros nos quita muchos quebraderos de cabeza, porque al final para la gente eso es importantísimo. Y el plano ni le entienden ni puedes pretender que le entiendan tampoco. Una comunidad de propietarios, pues bueno, hay de todo y te tienes que adaptar un poco al mensaje que la gente entiende. Entonces, nosotros últimamente, es verdad que tienes un tamaño de obra intermedio que no puedes dedicar esos recursos. Tiene que ser o un poco más grande o pequeña. Pero ese esfuerzo yo creo que es importante porque te ahorra mucho tiempo. Vas muy seguido, o sea, ese esfuerzo que haces de comunicación inicialmente, luego no lo tienes que dedicar a lo largo del desarrollo de la obra. Y nuestra experiencia es que eso al final genera mucho malestar, te lleva mucho tiempo porque eso lo tienes que atender sí o sí, no tiene nada que ver con el resultado técnico,
pero lo tienes que atender. Y nosotros ahora lo estamos enfocando de esa manera y la verdad es que nos funciona, creemos que relativamente bien. Siempre puede haber algún problema, pero en general el 90% pues les estamos resolviendo de inicio de esta forma. Y además la gente os agradece que le expliques. Por la gente, si le explicas, normalmente, vale, o sea, no te ponen pegas, no, pero claro, si se han hecho una idea y luego es otra, pues ahí es donde viene el problema. Vienen los problemas. Sí. En ese sentido, Miguel Ángel, el tema de la gestión de las expectativas, nosotros tenemos un caso concreto, ¿no?, en una de las viviendas. Yo creo que es importante, lo venimos hablando, que necesitamos una pequeña formación acerca de qué se puede esperar del sistema, ¿no? Porque también tenemos una superficie instalada que da para lo que da y que, entonces, cuenta un poco la experiencia. Al final, lo que se puede esperar en una instalación de este tipo es ahorro energético. En nuestro caso, aunque sí que tienes que tratar con el cliente y tienes que explicarle y tienes que aclararle el funcionamiento, tienes que esperar ahorro energético puro y duro. Y le vas a conseguir. Sí. Tú vas en el caso del fotovoltaico lo vas a ver, lo puedes tener hasta incluso en una app, viendo lo que te estás ahorrando diariamente. ¿Vale? En el caso térmico, que no se han instalado contadores de kilocalorías, es un poco más difícil de comprobar, pero si se les instalaras lo vas a comprobar también. Cada día que haya sol, tú tienes un ahorro energético. O sea, hay que entender, sí que hay que entender que las limitaciones son las que son. O sea, tú el día que no tienes sol no tienes ahorro energético. O sea, no puedes pretender, como el otro día, que te llaman, oye, es que no tengo agua caliente. Ya, lógicamente, no hay sol, no hay agua caliente, ¿vale? Bueno, simplemente, pero eso se entiende rápidamente, ¿vale? Sí que es cierto que en fotovoltaica va a ser más prolongado y todo lo que haya de luz va a tener ahorro energético, pero en térmica sí que es más limitada, ¿vale? Porque la térmica sí que requiere un poco más de sol, porque tú una placa fotovoltaica, incluso sin sol, con luz funciona, más o menos funciona, pero la térmica no. ¿Por qué? Porque tiene que haber un diferencial de temperatura entre unidad exterior e interior para que arranque, ¿vale? Es un poco diferente. Pero bueno, aún así, tú puedes tener claro que desde prácticamente el mes de mayo hasta el mes de octubre vas a tener agua caliente sin consumo, ¿vale? La producción de fotovoltaica la vas a aprovechar durante todo el año, unos días más, otros días menos, en función del sol que haya, pero la térmica tienes también una gran temporada. O sea, y va a ser puro y duro ahorro energético. Claro. Y lo van a entender rápido, ¿eh? Por ejemplo, yo sé que él lo va a entender perfectamente. El caso de Francisco en la vivienda 42, bueno, también lo va a entender. ¿Vale? Además, La cuestión es qué expectativas tenía en cuanto al ahorro. Y sí, o sea, realmente Bueno, si podíamos haber hecho algo de evangelización previa o de formación previa para decir, bueno, esto efectivamente lo que puedes esperar es esto. Es verdad que el sistema era para todos nuevo, entonces teníamos ese componente de no sabíamos cómo va a funcionar realmente y qué rendimientos podemos esperar. bien, si eso está claro. O sea, yo creo que él se ha hecho la idea de que iba a funcionarle todo el año, que iba a tener producción de agua caliente. Hay que hablar que es una vivienda que no tiene, o sea, que todo la fuente de energía es eléctrica, pues no tiene otro sistema de producción de calor. Es verdad, el sistema viene también con una resistencia de apoyo. Sí. Para el caso de que no haya acumulación o que no haya agua caliente, que sí que se pueda servir agua caliente al... Pero él anteriormente ya estaba funcionando con la sí, resistencia sí, porque tenía un termoeléctrico. Sí. Ahora tienes un interacumulador que le estás calentando con otra resistencia. Él, lo que yo creo que la expectativa la tenía más alta porque pensaba que iba a tener todo el año agua caliente con el solar. Ya. ¿Vale? Pero bueno, eso es comprensible. Y al día que vivimos, un chaval que controla la informática y tal, solo tienes que entrar en internet e informarte. Sí. Y explicando con una pequeña charla un día, se lo aclaramos. Bien. Sí, mira, por añadir, que comentaba Ana y estabas comentando tú, la anécdota del acabado estético y las expectativas, yo creo que el generar una visualización, porque no todo el mundo es capaz de interpretar unos planos o conocer materiales, unas infografías o enseñar el material mismamente, eso sí que ayuda en ese proceso que estabas comentando que hacéis muy bien de tratar con el usuario, porque claro, quien conoce un poco más las soluciones pues está habituado. Cuando comentábamos la solución yo ya me imaginaba lo que era y es verdad que otros vecinos después cuando se instaló se quedaron como, ¿esto va a quedar así? Esto lógicamente está dentro de la normativa
normativa, de los requisitos que tiene que haber en el barrio, o sea, eso no genera ningún problema, pero claro, el cambio estético pues para algunas personas pues ha sido chocante porque no lo visualizaban, no se lo imaginaban. Bien, yo creo que la parte social es evidente, hay que contar las cosas. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, más desde el punto de vista del confort. Nosotros sí que los datos que estamos recopilando para poder hacer un análisis de la situación previa y de la situación posterior, no solo a efectos de demostrarle al consorcio que realmente el sistema funciona, ¿vale?, sino a efectos incluso de poderlo contar posteriormente. Pero ya yendo concretamente a las tecnologías, tú como empresa, Ana, de lo que habéis instalado, ¿qué instalaría o qué propondrías tú en una propuesta tuya? ¿Qué llevarías a mercado? Suponiendo que vamos, por ejemplo, en vez de con la membrana de 2 centímetros, con la de 1, que es más manejable y que realmente al final cumple igualmente con los requisitos. Da algo menos de aislamiento, pero la reflectividad y la impermeabilidad la consiga. No lo sé, de lo que habéis visto, o incluso el propio panel que tiene una reducción de espesores. ¿Le ves una aplicación a proyectos en los que os embarquéis en los próximos años? Sí, yo sí que le veo aplicación. Yo creo que a lo mejor adaptado un poco o, bueno, es verdad que ha sido un proyecto experimental y como tal es lógico que haya cosas que tengas que ir un poco solucionando sobre la marcha, si no, no sería experimental, claro. Pero ya llevado a una experiencia, a un nivel comercial, creo que se podría aplicar. El problema es que tenemos un mercado dominado 100% por SATE por una cuestión de precio, que a mí me parece horroroso. Y yo creo que esto, de hecho, pasados años se estudiará el momento en el que hemos inundado España de SATE con los fondos Next Generation. Es que hay edificios que les ves y dices, pero ¿por qué ponéis esto? Que sí, pero a lo mejor hay que hacer un poco más de esfuerzo, no sé, que es que te financian a 12 años, que no sé, que a lo mejor no hay que mirar tanto el precio final y un poco más el resultado a largo plazo, que te estás metiendo en una inversión. Entonces, bueno, ese es el problema un poco, yo creo, para sacar nuevos productos, que al final, tal y como está ahora mismo el mercado de la rehabilitación, tienes que ir a cosas que o te reduzcan el precio o por ese aumento de eficiencia energética que tienes, que yo creo que aquí sí lo tienes, que respecto a estos productos más tradicionales hay un salto, haya una subvención que te lo justifique. Pero es que realmente ahora mismo, tal y como estamos en un mercado tan absolutamente subvencionado como el que tenemos, cuando se hace algo relativo a eficiencia energética, obras de eficiencia energética en edificios, es que esto es una commodity, es hormigón, solo se mira el precio, es que no se mira ni la propuesta técnica, como para valorar, o sea, ni un SATE bien ejecutado o mal ejecutado, puentes térmicos, no puentes térmicos, solo se mira el precio única y exclusivamente, cuando no median subvenciones. Cuando median subvenciones, pues el que me dé la mayor subvención posible y ahí sí que, bueno, se pueden mirar un poco más las prestaciones, el servicio, porque el precio se diluye un poco más. Entonces, yo creo que ese es el principal problema que tenemos hoy en día para trasladar cosas que efectivamente podrían funcionar al mercado a un mercado real. Que nada puede valer más de lo que hay. Incluso aunque tú demuestres que las prestaciones son mucho mejor. Otra cosa es a vivienda individual, ¿eh? A vivienda individual sí que puede existir ese cliente que a lo mejor te demanda algo más allá. Pero cuando vas a una reunión de comunidades de propietarios, salir del precio es prácticamente imposible. No pasa así, por ejemplo, con la accesibilidad. Pero cuando estamos hablando de eficiencia energética, es lo que hay. Sí, porque ahora dices, la instalación encubierta de la lámina reflectiva podría ser interesante, sí, pero ahí solo se beneficia el vecino de arriba. No, bueno, pero sí, bueno, eso se puede trasladar, sí. Porque la membrana reflectiva encubierta yo creo que podría eso funcionar. Efectivamente, sí, eso podría ser muy interesante. Sí. Y ese es un producto que efectivamente... Sí, pues es un producto muy concreto, y no te va a alterar tampoco, pero bueno, estaba hablando un poco más del sistema en su conjunto. Pero esa solución efectivamente sí podría ser muy trasladable y muy interesante. El panel que se ha diseñado, el que tiene las 3 capas, ese panel puede funcionar como SATE. O sea, realmente es un producto
que ahora mismo el problema del proyecto es que al ser innovador no hay una escala suficiente como para ver cuál es el rendimiento económico del producto. Sí. Pero realmente conseguir reducciones en espesor de aislamiento, o sea, el aislamiento que hemos colocado, que son 6 centímetros, es el equivalente a 10-12 en aislamiento convencional. Sí. Eso sí podría tener un Interesante. interés. Sí, tiene interés. Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, puedes reducir otros elementos como los vierteaguas, como lo puedes compensar por ahí. También, claro, habría que ver la velocidad de instalación, el No, coste ahí del es andamio. como un SATE. Ahí es como un SATE. Es como un SATE, lo que pasa es que viene con unas láminas de dimensiones de 1 metro por 50 centímetros máximo, y entonces, pero la colocación... Nosotros en el proyecto nuestro lo hemos colocado de una forma distinta, pero porque la solución global nos llevaba a ese tipo de instalación, porque Sí. envolvíamos completamente el edificio en la lámina impermeable y en la lámina reflectiva. Lo que pasa es que el producto está diseñado para funcionar también como SATE, Sí. que en realidad una de las aportaciones es la reducción en espesores. También, por ejemplo, para la colocación en sitios donde haya que colocarlo por el interior, que se Sí. podría colocar una lámina de cartón yeso, por ejemplo, a efectos de innovación. Pero en ese sentido, este producto yo entiendo que sí que podría tener un cierto interés dentro del mercado SATE. Si tuviera un precio competitivo. tuviese un precio competitivo, ahora mismo claro. lo que no sabemos es cuál es el precio final que tiene el producto, porque tiene un proceso de ensamblaje, tiene la lámina que va en el interior del aerogel de sílice, de momento se compra en China, Sí. que esa es otra de las cuestiones, entonces dependes de Sí, que te lo del provea proveedor, sí. y demás. De hecho, se podría incluso, tal y como lo han, el proceso de mecanización y de prefabricado, en Grecia el sistema son 3 centímetros, en nuestro caso son 2, 2 y 2 de poliestireno extrusionado y en el interior la membrana, y en Grecia es un poliuretano de 3 centímetros por el interior, con lo cual se podría adaptar. Pero sobre todo eso, que el factor me parece que es 0,016 o 0,018 frente a los 0,033 Sí. Sí, que de mejora conductividad. mucho. Mejora mucho. Sí, a ver, yo todo lo veo trasladable a mercado y, por ejemplo, el tema de la lámina de cubierta completamente. El tema es eso, que es que al final tienes que ser muy fino haciendo los números, Ya. porque no hay espacio para vender otra cosa que no sea la más afinada en números o la más encajada con la convocatoria de subvención de turno, digamos. En vivienda individual yo creo que sí existe. Pero a nivel de comunidad de propietarios, a nivel de edificio, que es en lo que estamos nosotros especializados, es que no hay espacio en el mercado. Pero viene del dopaje que tenemos de ser un mercado completamente dependiente de subvenciones. Y eso distorsiona todo. Entre otras cosas, la aplicación de otro tipo de sistemas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se acaben las subvenciones? Si se acaban. Pues se para. Yo, tal y como lo veo, se para. Es verdad que en otras ciudades empieza a haber algo más de demanda, pero yo en Valladolid creo que se para. Se para porque es que tenemos que ir a otro tipo de incentivos, más sostenidos en el tiempo. Ahora tenemos los certificados de ahorro energético, tenemos que ir a incentivos fiscales, hay que ir a otro tipo de incentivos. No conseguimos dar con la tecla del modelo de negocio que necesitamos. ¿Pero por qué es eso? Porque es que tienes o el mercado completamente dependiente de precio exclusivamente, donde no se ve ni la subvención, donde no se ve, ni la solución técnica, o el mercado completamente dependiente de subvenciones. Entonces, ¿qué hace eso? Primero, estamos haciendo obras mal, las obras que se hacen son malas en general, pues porque las empresas, en vez de si tú tienes un mercado continuo, estás generando una competencia entre empresas, buscando mejores soluciones, buscando mejorar tus procesos para poder dar mejor rendimiento económico. Ahora somos cazadores de subvenciones. O bien nos metemos en la rueda de la subcontratación, que esto ya daría para otro encuentro, de la cadena de subcontratación. Al final aquí, ¿quién está poniendo el dinero? Pues eso, para dar la oferta lo más económica posible. ¿Y eso a qué te lleva? Pues a obras muchas veces muy mal ejecutadas. Para el usuario, pues es una experiencia desagradable, creo, hoy en día, meterse en una rehabilitación de este tipo, a pesar de que funciona. Pero lo que le llega de las diferentes fuentes es que la obra pues, no ha ido bien, que ha tenido muchos problemas, que el resultado no ha sido el que él esperaba. Bueno. Porque, Ramón, a efectos de llevar a mercado el vidrio,
o sea, ¿podríais vender el vidrio fotovoltaico asumiendo no sabemos realmente el coste que ha tenido el vidrio ni cuánto se incrementa, pero realmente imagino que vosotros estáis igual que Crolec, a precio, y lo que se suba del precio, por muchas prestaciones mejores que hagas, da igual. Nosotros estamos en el mismo... Ella lo ha dicho perfectamente, es decir, hoy día lo que se premia es el precio. Es decir, nosotros llegamos a hacer estudios de proyectos donde damos mejoras, no con un precio excesivo, sino un precio dentro de lo que es una normalidad. Y al final te encuentras que han cogido la solución barata, es decir, han tirado por tierra todo el estudio que has podido hacer de mejora y de aportar ideas y todo para que el conjunto al final de lo que es el proyecto sea pues más satisfactorio para el cliente, le dé más prestaciones y demás, y al final te encuentras que has dedicado un tiempo de ingeniería y de estudio de ese proyecto que no lleva a ningún sitio. Luego te comparan con la competencia, piden 3 presupuestos y te dejan totalmente fuera de ese proyecto, es decir, se lo adjudican a otro y ya está. Es decir, en realidad ella lleva toda la razón, es decir, hoy día lo que premia es el número final, es decir, muchas veces no saben ni siquiera qué tipo de producto se les va a poner, ni qué es lo que ofrece uno frente a otro, es decir, no se entra en detalle en eso. Y eso estamos nosotros también directamente afectados por ese tipo de competencia y por ese tipo de decisiones que se toman. Es decir, vemos el precio, no vemos el coste a largo plazo que puede tener. Con respecto del vidrio y lo que le traemos entre manos hoy, es decir, nosotros estamos convencidos de que eso puede ser bastante útil a nivel global de todo y a nivel individual para los propietarios. Evidentemente, al precio que pueda tener hoy el vidrio fotovoltaico comparado con el resultado de una ventana con vidrio normal, estamos a años luz. Es decir, yo creo que ahí también tiene que haber un compromiso por el fabricante de vidrio, que también sea interesante para él pequeñas promociones, pequeñas tiradas de ese vidrio, porque yo me he encontrado que cuando he ido a preguntar sobre ese vidrio, para pequeñas promociones, bueno, no, para nada para ellos ha sido interesante realizar ese tipo de vidrios con una medida determinada y demás. Es decir, ahora mismo trabajan a gran escala. Es decir, por un lado tiene que haber un compromiso del fabricante del vidrio, primero. Segundo, evidentemente tiene que haber un equilibrio entre lo que ofrecemos y a qué costes lo estamos haciendo. Para que pueda ser interesante. Puede ser interesante, pues primero para una administración impulsar este tipo de uso, ¿vale? Este tipo de construcciones, es decir, todo eso tiene que estar ahora mismo por la mentalidad que tenemos, tiene que estar impulsado por una administración, muchas veces subvencionado, una ayuda, aunque no sea lo más correcto, aunque haya que ver otro tipo de beneficio que tengamos, ¿no? Pero tiene que haber un impulso. Grandes constructoras que se interesen en hacer promociones o hacer algún tipo de obras con este tipo de tecnología, pues también, pero evidentemente para ellas también tiene que haber una rentabilidad, y no va a ir adelante. Es decir, la rentabilidad esta que queda así un poco al aire de mejora energética, medio ambiente, tal y cual, es muy importante, todos estamos comprometidos con ella, pero al final, como eso no se traduzca en un beneficio económico, vamos a ir apartándola y vamos a ir tirar por el camino de lo que hoy día nos da el beneficio para mantenerla esa empresa. Nosotros, a nivel de este producto, lo que podemos hacer es intentar industrializarlo. Para ello ya conocemos los parámetros. Evidentemente tiene que haber un compromiso del fabricante para estandarizar, por ejemplo, dónde están las salidas del vidrio y todo, porque todo eso al final tienes que meterlo en una maquinita y no puedes estar cambiando cada ventana según la medida. Es decir, lo lógico es, desde el punto de vista de ingeniería, diseñarlo, mandar medidas a ventana, que eso lo hacemos evidentemente todos los días con todos los tipos de ventanas que tenemos, pero habría que estandarizarlo para definir exactamente cuáles son los sistemas de salida del cable y todo, hacerlo más rentable, más eficiente. Pero a nivel de empresa, de Conforven, yo creo que todo eso está, es decir, no supone ningún problema hacerlo. Evidentemente tiene que haber interés y hay que estandarizar. No podemos hacer algo que cada pieza sea diferente. Sí, que eso es uno de los problemas que hemos tenido dentro del proyecto, bueno, por el carácter de investigador y de innovación. Pero aparte de eso es un poco el interés del mercado que haya, que haya sobre este tipo de productos. Si me permites una sugerencia que se me estaba ocurriendo según estabas hablando, a lo mejor no creo que se repita este proyecto,
pero sería interesante incorporar para próximos proyectos la tasación. Lo que vale la vivienda de Jonathan, por ejemplo, antes y lo que vale ahora una tasación de un mercado privado después de haber realizado estas obras. O sea, trascender un poco más lo que son las mediciones energéticas, porque al final eso es lo que realmente yo creo puede tener un valor de mercado y puede hacer que un cliente valore este tipo de instalaciones que te dan un plus más por encima de lo que es normativo, digamos, o de lo que está un poco estandarizado. Sí. Bueno, y también para nosotros conocerlo seguro que sería muy interesante realmente cómo se valora eso. Puede ser. Nosotros aquí tenemos un reto, ¿vale? Que es realmente, por ejemplo, cómo incorporar el valor de aquellas tecnologías que son de pura investigación, porque las que están en mercado, tienen un precio, eso es fácil, es metro cuadrado por euro el metro cuadrado. Pero, por ejemplo, el recuperador de calor, que ha llevado muchísimas horas de trabajo y se han hecho unos cassettes y que además funciona regularmente, que luego la instalación ha sido como muy manual. Ahora mismo lleva un inversor, lleva una batería. El coste de ese equipamiento puede rondar tranquilamente los 800 euros. Claramente no es una cosa que se pueda llevar a mercado porque nadie va a instalar un recuperador. Yo propietario prefiero abrir mi ventana. Asumo la pérdida energética, pero no instalo un equipamiento que realmente ahora mismo es caro. Entonces, es como incorporar esas tecnologías, incluso el propio vidrio fotovoltaico. Yo creo que los que están instalados en las ventanas rondan los 300 euros cada vidrio. Estamos hablando de un vidrio de 1 metro por 60, Eso te duplica prácticamente el coste de la carpintería, con lo cual, bueno, pues es complicado. Pero no sé muy bien cómo incorporar eso que estás diciendo. Yo creo que es muy interesante, pero cómo incorporar aquellos productos que tienen ese componente de innovación que ahora mismo claramente no cumplen con los objetivos del proyecto, que son la reducción del 50% de los costes de instalación, porque es decir, el proyecto ahí yo creo que tiene un reto, y es que parte de esos productos se han investigado y no se han podido llevar a una producción industrializada que diga que efectivamente yo voy a reducir los costes. Pero, además, otro factor que yo estoy viendo, de hecho esta conversación es muy ilustrativa en ese sentido, es que realmente esa reducción del 40, del 50% de los costes va a ser complicadísima con esta producción, porque te estás saliendo del estándar absolutamente mínimo con el que se mueve lo que acabas de comentar. Yo me voy a un SATDE que me cuesta esto y estamos, o sea, realmente no solo no estamos reduciendo un 50% del coste, sino que probablemente lo estemos incrementando. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que ese número es imposible de hacer salvo que traslades a una producción industrial. Claro, la producción industrial tiene el hándicap de que primero tienes que tener una penetración en el mercado. Es que al final pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que si tuviéramos un mercado más competitivo, más, repito, menos adulterado por subvenciones, que no significa eliminemos las subvenciones, significa vayamos sustituyendo gradualmente por otra cosa, por otro tipo de incentivos. Si es que además ha pasado con los certificados de ahorro energético y la propia administración pública es consciente de que no funcionan. ¿Por qué han sacado ese sistema? Porque el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que lo que hacía era incentivar los ahorros vía subvenciones, no estaba funcionando. Entonces lo han trasladado a un mercado privado. Bueno, pues si ahí ha pasado, pues hombre, tenemos un problema con la vivienda en España, que yo creo que el hecho de tener viviendas contenidas en edificios estandarizados pues puede contribuir a incorporar vivienda de alquiler al mercado. Bueno, pues tomémonoslo en serio y traslademos otro tipo de incentivos. Y un mercado de funcionamiento privado yo creo que te daría pie a otro tipo de tecnologías, a otro tipo de competitividad entre las empresas, productores también, bueno, otro tipo de... Pero bueno, pues así, tal y como lo tenemos ahora mismo planteado, es que es muy difícil. Es que incluso una fachada ventilada, que ya bueno, es algo más que, vamos, industrializado completamente, es difícil colocarla. Sí. Miguel Ángel, de las tecnologías que hemos hablado, ¿cuáles ves tú que podrían tener una cierta implantación en mercado? Que, bueno, yo creo que tampoco... Para mí, en las instalaciones que me competen a mí, fotovoltaica. La térmica, yo creo, de hecho, térmica se ha instalado mucho en España a partir de código térmico de 2007, que había que tener producción de ACS solar. Si no cumplías, se instaló muchísima, pero ahora se está dejando de instalar en todos los sitios. ¿Por qué?
porque ahora hay sistemas como la aerotermia que te producen agua caliente y con una combinación con placas fotovoltaicas que tienen unos ahorros energéticos mucho más grandes. El coste de instalación y de mantenimiento de las instalaciones térmicas es caro. Claro, eso es muy importante también, el mantenimiento. Claro, hablemos de los mantenimientos. Claro, al final las placas térmicas funcionan con agua, bombas, partes mecánicas que requieren de más mantenimiento, ¿vale? Porque tienen muchos cambios de temperatura y la realidad es que ahora mismo, ¿cuántas instalaciones se instala solar térmica? Prácticamente ninguna. En viviendas, yo tengo la experiencia, porque yo trabajo para constructoras como la de Ana, ¿vale? Y lo que ella me dice, en instalaciones vamos a puro precio. Pero yo tengo más del 50% de mi trabajo es particulares. Y los particulares sí valoran el ahorro energético y el qué les vas a instalar. Y gastan el dinero en instalaciones de ahorro energético. Estás hablando que para una vivienda, una sustitución de una caldera por una aerotermia, vale, que te vas a gastar a lo mejor 14.000 euros. Y dices, cuidado. Pero la gente valora, si le demuestras realmente que los ahorros energéticos son eficientes, sí se lo gasta. ¿Qué pasa? Que si vamos, como dice Ana, a un mercado que todo está estandarizado y por obligación hay que montar esto, estamos fastidiados. Pero el solar fotovoltaico va a funcionar, porque eso está claro y está demostrado que es un ahorro energético muy bueno. Tenemos un país donde podemos aprovechar el sol perfectamente, pero yo creo que el térmico vamos a ir hacia abajo. ¿Y la combinada o no la ves interesante? Es que la térmica se está cayendo por mantenimiento. Ya. ¿Ves lo que la llamada del otro día? ¿Veis que esto? Y al final tienes que estar pendiente de ello. Tú unas placas fotovoltaicas, tienes en el teléfono, falla, me voy a subir un día, al año ha bajado un poco el rendimiento, voy a subir y las voy a limpiar un poco. Y ahí las puedes tener funcionando tranquilamente 25 años sin ningún problema. ¿Vale? Vale. Estamos hablando de las instalaciones hechas, pero realmente otro tema que ha estado dentro de las inquietudes del proyecto ha sido que, bueno, por lo que estás contando, imagino que es una cosa que fallará, pero o que cambiará, pero cuando empezamos, cuando ya teníamos la propuesta de proyecto hecha, incluso antes, empezamos la búsqueda de alguien que nos instalara el equipamiento. Y realmente ahí nos encontramos con una saturación en el mercado de gente que tenía la agenda cerrada para un año después. O sea, no sé si por falta de profesionales o por exceso de solicitudes o de exceso de trabajo por razón del mundo de las subvenciones. ¿En qué situación está ahora el tema de empresas y de instalaciones y de gente cualificada para las instalaciones? A ver, también te tiene que apetecer meterte en una obra de estas características, que tampoco es una obra de gran tamaño, tienes que dedicar un tiempo que tú no dedicas a tus obras habituales. Entonces, bueno, tienes que tener un poco también esa predisposición que yo creo que en el mercado las empresas con las que nosotros competimos son de otro tipo, o sea, es que ni les apetece, vamos, ni se lo plantean, tengan la agenda libre o despejada o no la tengan. Ahora mismo nosotros el tapón principal le tenemos en los andamios, no hay andamios. Ya. La mano de obra, bueno, pues el tema es que esto también tienes que hacerlo con personal en plantilla, yo creo. Porque en la construcción hay muchísima cadena de subcontratación, pero claro, la subcontratación te vale para lo que te vale. Pero cuando tienes que entrar a cosas un poco más detalle, que hay que estudiar un poco, que te tienes que parar con el operario, cómo coloco esto, cómo coloco lo otro, tienes que dedicar personal de plantilla. Y es que las constructoras prácticamente ya no tenemos personal de plantilla. Entonces, cuando te pones a instalar cosas que son un poco mecano, digamos, pues es complicado. Y luego, además, la gente ahora está muy especializada. Quiero decir, que alicata, el que pone suelos, el que tener profesionales que un poco te puedan hacer variedad de cosas, pues es difícil. Bueno, pues porque el mercado ha evolucionado hacia otra cosa. Entonces, cuando quieres hacer pilotos de este tipo, pues es ya más que esté el mercado más o menos saturado, es que tienes que dar eso con un tipo un poco específico de empresa que tenga también ese profesional en plantilla, que yo, si no hubiese tenido estas dos personas que han estado allí, la verdad, no hubiese entrado. Porque no, o sea, es complicado luego. Ya. Porque, bueno, pues porque el mercado ha derivado en esto y está así. Vale. Jonathan,
¿Alguna cosa más que...? Sí, a mí me gustaría aportar, por ejemplo, como he visto que habéis cambiado de tema, pero bueno, está relacionado, sobre el tema de los productos y su penetración en el mercado. Yo creo que desde el punto de vista de usuario, yo lo que me plantearía invertir, sobre todo de primeras, son en sistemas pasivos, por la rentabilidad que tienen, porque al final tú un sistema activo, pues como estaba comentando, hay que mantenerlo, generar una complejidad que incluso pues a mí ahora mismo me preocupa. Tengo tuberías de glicol por dentro, tengo tuberías de agua por dentro, entonces digo, uy, si hay una fuga, si no sé qué. Es verdad que la fotovoltaica pues se corta, no te pasa electricidad y ya está, no te produce nada, ¿no? Pero los otros sistemas pues te preocupan un poco más, y en cambio, y luego tienen analiza su ciclo de vida, por no hablar ya de la huella de carbono, etcétera, y sabes que tienen un límite de vida, entonces su amortización, si vas a invertir 15.000, 20.000 euros, pues tienes que calcular si en 10 años la vas a amortizar o no, o en 15, porque después ya lo vas a tener que sustituir. En cambio, un sistema pasivo, aislamiento, las persianas, que el efecto te lo generan directamente sin consumir energía ni nada, pues yo creo que eso sí que es un factor, vamos, algo clave. Y luego también el problema es endémico cultural del precio que hablabais. Al final todo se mueve por precio y bueno, podemos hablar que viene desde las licitaciones públicas esta visión, y es verdad que un buen análisis y unos datos, eso sí que tú te lo crees como usuario, porque ahora mismo hay sensores. Entonces has puesto las gráficas, ahí no falla. Tú puedes decir, no sé si ahorro o no ahorro, pero el sensor te está diciendo que la temperatura no te ha subido y que la calefacción no la tienes que poner tanto porque tienes una temperatura más estable, y eso no falla. Entonces los números en un análisis previo, que hay un montón de modelos energéticos con modeladores con los que se pueden hacer, profesionales, empresas que se dedican a esto, es algo que te avala y sirve para esa labor, yo creo, educacional, que el usuario pues puede entender, vale, esto va a generar este valor y no solamente me tengo que fijar en que es más barato, de una forma inicial, porque me va a ser más barato a largo plazo. Y ahí lo entiendes y entonces dices, bueno, pues sí, me merece la pena invertir dinero. Porque yo, la pregunta que me he hecho es, todavía no tenemos cerrados los números, un poco por lo que te decía antes, de que no sabemos cuánto ha costado la producción de cada uno de los equipamientos, pero más o menos el cálculo es que en cada vivienda se han invertido unos 50.000, 60.000 euros. ¿Tú hubieras hecho esa inversión por tu propia cuenta? Sí, yo tenía contemplado hacer una inversión, la hubiera hecho seguramente de una manera diferente. Aquí al final estás supeditado, como eres un demo, pues vas a lo que te digan y como debe ser, lógicamente. Pero sí, lo hubiera hecho de otra manera, pero sí lo hubiera hecho. Incluso con ese coste, ¿tenías más o menos tus cuentas? Sí, vale. Sí. Yo estaba barajando un coste de unos 30.000, 30 o 35.000, pues si estás diciendo son 40, 50, pues sí. Vale. No, 50, 60, está hablando del doble. Sí. Bueno, tenemos que cerrar los números, porque es verdad que el tema del vidrio fotovoltaico, el tema del recuperador de calor, la propia instalación, el panel... El recuperador de calor yo creo que es un elemento que también va asociado a lo que estaba comentando Ana. Ahora mismo hay una ola de rehabilitar y la gente rehabilita, aíslo, vale, el SATE por fuera funciona bien porque te quita los puentes térmicos y demás, pero aíslo, cambio ventanas, es lo que hace todo el mundo. Inmediatamente después de eso viene la primera patología, que son las condensaciones por dentro y el moho, porque al final no garantizas ventilación y demás. Y yo creo que hay un tema también educativo a la gente de decirle, oye, la eficiencia energética no se gana solamente poniéndole un abrigo al edificio. Tienes que pensar qué pasa cuando le has puesto ese abrigo y qué repercusiones tiene, y entonces tener un buen análisis de eso pues te va a hacer poder explicar a alguien, oye, por ejemplo, un ventilador con recuperador de calor es clave para luego evitar que tengas problemas y vas a tener calidad del aire interior, vas a ganar aunque emita ruido cuando funciona, realmente estás ganando en mucho aislamiento acústico que has tenido en la vivienda, que es algo que nosotros ya experimentamos ahora con todo el aislamiento. Que reduce, sí, se nota un montón. Y, por ejemplo, en mi caso yo ya tenía las ventanas cambiadas, pero sé por los vecinos que tenían ventanas viejas, que lo primero que me han dicho es pues que ahora no oigo el autobús, que antes parecía que estaba aquí circulando por casa y ahora no lo oigo, y eso pues no venía
como propuesta del proyecto, pero es una consecuencia. Sí, sí. Sin duda. No sé si hay alguna pregunta. Susana. Sí, desde el chat nos lanza la siguiente pregunta. Nos dicen, buenos días, me gustaría preguntar sobre la aplicación de esto a las comunidades de vecinos. ¿Cómo se podría aplicar este tipo de proyecto en comunidades de vecinos donde es necesario coordinar y poner de acuerdo a un gran número de personas? No es ningún problema. Se instala esto igual que se puede instalar un SATE o igual que se puede instalar otro tipo de obra. En realidad, como ha comentado Jonathan, la mayoría de la instalación, por no decir toda, o el 90% es exterior. El problema es la toma de decisión. Bueno, pues ahí se acompaña, se valora, se presupuesta y se explican las ventajas. Y es a la comunidad de propietarios a quien le corresponde tomar esa decisión. Pero lo que es la instalación en sí o la parte técnica es igual que se están haciendo otras. Bueno, se hacen instalaciones de ascensores donde se demuele caja de escaleras, etc., sin ningún problema, pues esto es exterior, o sea, no va a impedir. Es una cuestión de toma de decisión y de valoración de lo que te aportan a ti estas tecnologías en un edificio. Muy bien. Nos llega otra pregunta que nos dice, me gustaría saber qué beneficios inmediatos pueden notar los usuarios una vez completada la rehabilitación energética, que viene un poco a colación de lo último que está hablando. Pues principalmente lo que he dicho, el confort en general térmico y acústico es lo primero que notas, y después con el paso del tiempo pues veremos en las facturas reflejado, porque todavía los sistemas no llevan tanto tiempo funcionando, llevan un par de meses, y además ahora pues llega el invierno, que tienen otro rendimiento, otra producción. Entonces luego podremos comprobar tanto el histórico de los sensores, que eso no miente, y las facturas. Y las facturas. En realidad hay otro que es una percepción más, que tiene más que ver con casi una percepción subjetiva, o no tanto, y es que los propietarios del 40, porque el aislamiento fue lo primero que se instaló, la placa esta del prefabricado. Ahora que hablo de prefabricado, tenía otra pregunta que hacerte, Ana, o que haceros. Lo que me dijeron los propietarios del 40 es la caldera salta menos. O sea, ellos tenían una percepción real de que su caldera saltaba menos, solo con la envolvente, solo con el aislamiento exterior. Y quizás también lo que comentaba ella, ¿no?, del tema de la revalorización de la propia vivienda en el mercado. Sí, lo que pasa es que ese no es un beneficio que tú percibas como inmediato, sino que entra dentro, o sea, te tienen que tasar tu edificio antes y después. Es una cosa que efectivamente obtienes inmediatamente, pero a efectos de percepción, el primer beneficio que percibes es la mejora del confort, y luego a largo plazo será la reducción en la factura. Muy bien. No sé si alguien de aquí quiere preguntar algo, aprovechar. Sí. Bueno, lo primero, gracias por este debate tan súper interesante de realmente ver un proyecto donde se ha ejecutado algo que ha dado lugar a una experiencia muy real del mundo real, ¿no? No son solo números que se simulan, sino que se está viendo directamente en la obra. Y sí que os iba a preguntar, dentro del proyecto Surefit, además de hacer este análisis de nuevos materiales, ¿se ha investigado también en mejorar los procesos? Habéis comentado el tema quizás de la coordinación entre los agentes. Yo no sé si también como parte del proyecto se ha cubierto la parte de los procesos, de cómo se pueden mejorar esos procesos para involucrar a distintos actores. A nivel muy local, a nivel casi durante la propia ejecución, digamos que será uno de los resultados, no era uno de los objetivos del proyecto, pero sí que será uno de los resultados para poder conseguir. A ver, el proyecto Surefit, su vocación es que todo este proceso consiga una implantación en mercado o una penetración en mercado de los productos innovadores que se han desarrollado. Por supuesto que controlar los procesos forma parte de esa penetración en mercado, porque una empresa que vea que esto no se instala fácilmente o rápidamente, o que no hay una coordinación, pues directamente no va a tener ningún interés. A mí, o sea,
para mí la situación ideal es que Ana coja y diga, oye, al productor del aislamiento, CJR, mándame 8.000 metros cuadrados del panel porque los voy a instalar, y que de repente haya una empresa, una comunidad de vecinos que lo vea y le interese y lo implante y acabe siendo un producto que tiene una demanda, con lo cual se habrá cubierto uno de los objetivos. Pero no era el objetivo. Uno que sí que era, que no había comentado hasta ahora y que entra dentro de los objetivos del proyecto y que lo contaremos al final, es la evaluación del ciclo de vida del producto. La evaluación del ciclo de vida lo que hace es, de la cuna a la tumba, evalúa las emisiones, porque a lo mejor estamos instalando una tecnología que durante su periodo de operación es muy sostenible, pero que en todo el global lo que tiene es un balance negativo en cuanto a las emisiones. Entonces el proyecto también va a hacer una investigación para que todo el ciclo sea realmente responsable y sea realmente sostenible, porque si no, realmente nos estamos pegando un tiro en el pie y estamos mirando solo en la parte de operación, que no sé eso en los procesos de rehabilitación energética que se están haciendo en España, y yo diría que en el mundo, no sé si es una cosa que está instalada realmente como un conocimiento necesario para que realmente, porque todo esto se hace en teoría porque estamos en medio de una emergencia climática y aparte de los ahorros y demás, hay que reducir emisiones y hay que reducir la huella de carbono. No se hace. No sé si no tener más explicaciones, ni se plantea. Vale, ni de lejos. No. Vale. Y una cuestión que yo quería lanzar más a ti, Ana, como por la parte de la instalación de los sistemas pasivos, es porque otro de los objetivos de Surefit era la industrialización o la prefabricación. ¿Está el mercado preparado para una prefabricación de todos estos sistemas? ¿Y tú ves la posibilidad de una prefabricación razonable de tal forma que se reduzcan los tiempos de instalación? Porque el objeto de dibujar todos aquellos anclajes y todas aquellas las líneas de rastreles y demás para poder traer todos los elementos medidos para que luego se colocasen rápidamente y demás, se está utilizando en el mercado real, y luego le ves la posibilidad real o directamente. Bueno, yo ya me contestaría, pero vamos, casi prefiero tu opinión. Yo creo que ahora mismo no tenemos una industrialización como tal. Pues una prefabricación, no lo sé. Yo creo que este sistema, no sé si a lo mejor un poco más, digamos, mejorados. Claro, para mejorar un proceso también tiene que ser un poco repetitivo. Una vez más experimentado, se podría llegar a aumentar el tiempo de trabajo en taller y disminuir el tiempo de trabajo en obra. Yo creo que eso es muy interesante porque hay poca mano de obra, la gente, la realidad es que no quiere trabajar en construcción, y cuanto más minoremos el tiempo de trabajo en obra, menos molesto es para el usuario y más podremos atraer personas que realmente quieren hacer este tipo de trabajo y que lo asimilen más con un trabajo industrial que con un trabajo de obra, y luego reducir los tiempos de montaje en obras, reducir costes. Entonces, ahí me parece que por ahí tienen que ir los tiros, tiene que ir la línea de trabajo. ¿Trabajáis con algún tipo de producto que tenga ese grado de prefabricación, o ahora mismo la construcción en España no va por ese camino? En rehabilitación. Trabajamos con algún panel de estos que viene el aislamiento con el acabado, que vas a obra y que a lo mejor la fachada es bastante rápida de montar, es mucho más rápida que un SATE o que una metralla tradicional. Pero luego te tienes que entretener un poco más en los recercados. Ahora mismo estamos empezando a trabajar con algún sistema de estos y estamos tratando de medir tiempos, pero no vemos realmente que haya nada, lo que nosotros hemos podido probar, que tenga un avance significativo en reducción de tiempos. Que es donde estaría realmente el ahorro, ¿no? Porque a lo mejor la fachada va muy deprisa, pero luego los recercados llevan más tiempo. Claro, es donde puedes tener ahorro, efectivamente, en menos tiempo de obra, menos tiempo de andamios y menos tiempo de personal en obra. Vale. Y luego tenemos la fase final, que la has apuntado un poco antes, Miguel Ángel, pero me gustaría que bajases un poquito más al detalle, lo hemos estado hablando, que es el tema del mantenimiento. ¿Qué pasa? O sea, muchas veces el propietario se gasta el dinero, y en rehabilitación hay una frase que a mí me horrorizaba, sobre todo en rehabilitación monumental, que es cuando en la foto final el político o el alcalde o el que había financiado la obra decía: esto es para siempre. Y dices, Dios mío, esto ya no hay que tocarlo nunca. No.
señores, esto no es así. Esto va a durar, pero si ustedes lo mantienen, ¿no? Entonces, dentro de esa falta de cultura del mantenimiento, por ejemplo, en las instalaciones, uno de los motivos por que las instalaciones de térmica estén decayendo, te he entendido que es que requieren de un mantenimiento que no se hace, que tampoco es complicado, pero que al final requiere un esfuerzo. Vamos a ver, en las instalaciones térmicas se están quedando atrás, se están instalando menos porque hay otros sistemas que requieren de menos mantenimiento. Es así de sencillo. Tú para producir agua caliente o tienes una caldera de gas o de gasóleo o tienes una aerotermia que se está montando ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú montas unas placas fotovoltaicas, unas placas térmicas y estás montando un equipo que le estás duplicando con respecto a una caldera, otra bomba más de agua, otro sistema de acumulación, válvulas de seguridad, estás duplicando el sistema, ¿vale? Ahora mismo con una aerotermia pones un acumulador que te cumple con RITE y produces agua caliente más barato que con la térmica. Pues simplemente por el coste del mantenimiento y el coste de compra. Tú lo pones a 10 años, que es lo que tú preguntabas antes, lo decíamos, valorar, sale más económico montar una producción de ACS con aerotermia que montar unas placas solares térmicas. Y luego, ¿qué está pasando con las instalaciones que se han hecho térmicas? Que no se mantienen. Vas a comunidades que preguntan, oye, ¿y esto? Tengo 60 paneles, no se mantienen. Yo tengo el caso, yo soy de Tudela de Duero, y tengo el caso del ayuntamiento, que yo lo hablo con ellos y es vergonzoso. Les he montado hace 4 años 10 paneles, porque tenían 40 paneles en un polideportivo, que estaban reventados enteros por falta de mantenimiento. Hemos montado 10 paneles y les digo, tenéis que hacer el mantenimiento, hay que cargar glicol, no lo hacen. Ya está sin funcionar la instalación. Y es un sistema que la gente no llega a entender, que es que hay que estar todos los días ahí con ello. ¿Entiendes? En casos públicos y en comunidades es penoso y luego a nivel particular la gente se molesta más, claro. Lógicamente porque es su casa. Porque es suyo, claro. Porque es suyo, pero aún así se mantienen poco. Se mantienen poco y porque tiene coste. Tienes que cargar glicol, tienes que andar, las bombas se deterioran, hay que sustituirlas, ¿vale? Hay que hacer una serie de cosas. ¿Cuál es el mayor de los problemas en las instalaciones de térmica? Los purgadores automáticos que se instalan arriba, que parece una tontería, pero es un aparato que acaba fallando por el agua, por la cal, a lo mejor a los 2 años y empiezan a tirar agua. ¿Qué es lo que pasa? Que se baja muchísimo la presión de agua de las instalaciones y nadie sube a revisar, oye, ¿por qué se me va? Van rellenando. Se acaba perdiendo glicol, no cargan con el agua, ¿vale? Y revientan las instalaciones en invierno. Eso es así. Ya. ¿Vale? No sé, yo veo que hay unos sistemas ahora que llevan de menos mantenimiento y que nos va la solar térmica la va a echar para atrás. De hecho, ya es así, ¿eh? Ya. O sea, tú no verás una obra nueva, habrá un proyecto donde vaya solar térmica en una vivienda. Y en comunidades tampoco. Todas las comunidades, Ana, está todas las eficiencias energéticas, aerotermia, mejora de ACS, mejoras de rendimiento de sala calderas con aerotermia. Fotovoltaica mini eólica, incluso se está empezando a instalar. Fotovoltaica, eólica, pero térmica, ni una. Salvo, por ejemplo, se me ocurre en un polideportivo con una piscina, ¿no? Que lo puedas utilizar, que tengas un volumen de agua muy grande que calentar y ni siquiera. Pero es que fíjate lo que es. Si tú vas a un sistema de geotermia, aerotermia, en una piscina, por ejemplo, puedes conseguir eso con menos coste. Aunque la inversión sea más grande al principio, el retorno de la inversión es muchísimo más rápido, porque estás hablando de ahorros de un 70%. Entonces, tú cuando lo plasmas en números a un cliente, sea público, sea privado, cuando tú le plasmas el ahorro energético real que va a tener, prefiere hacer la inversión, porque las inversiones de térmicas no son baratas. Lo que pasa es que aquí me está surgiendo una duda y es que realmente ahora mismo el mercado eléctrico está barato, ¿no? O está relativamente económico. Realmente esos rendimientos dependen del coste de la energía primaria que tú estás utilizando, Bueno, ¿no? Pon paneles y Ya. si puedes depender de ti mismo. Sí. Vale, está Con bien. fotovoltaica puedes llegar a depender de ti mismo, ¿entiendes? No tienes que depender del coste.
Ya. Sí, bueno, está luego el otro formato en el que estás tú embarcado, que es el de las comunidades energéticas, ¿no, Jonathan? Sí, efectivamente. A ver, también las comunidades energéticas tienen un concepto que aquí no ha surgido porque estamos hablando de instalaciones individuales, pero es la idea de unificar la infraestructura. Entonces, claro, al final cuando tú intervienes en una comunidad de vecinos, el impacto que tiene es mucho más óptimo porque montas una bomba para que montes 40 paneles, solo tienes un sistema. En nuestro caso, cada vivienda tiene el sistema independiente para testearlos y demás. Pero cuando montas una comunidad, claro, tienes la posibilidad de llegar a más alcance, más tamaño, unificar infraestructura, reducir costes. E incluso también el propio modelo de negocio de la comunidad hace que garantice el mantenimiento, porque al final, como va asociado a que es una entidad la que se encarga de ello, hay una producción muy alta, hay una venta de excedentes, etcétera, etcétera, hay un interés por mantenerlo y al usuario final pues paga su cuota, en este caso que es el formato, recibe su producción cuando corresponde y se hace ese balance, pero no tienes que estarte preocupando de hay que hacer mantenimiento porque el mantenimiento ya está incluido y se va a garantizar. Bueno, porque lo acuerdas, lo firmas en un contrato, etcétera. Sí, bueno, a ver, de las viviendas durante la fase de proyecto se valoró valoró tener un único sistema para todas las viviendas. Lo que pasa es que al ser propietarios particulares era un conflicto, realmente era un problema. Sí, lo ideal hubiera sido... La parte legislativa también, ¿no? La parte, claro. Entonces, digamos que ahí tuvimos que lidiar porque el proyecto en principio planteaba un único sistema para los tres. Luego los proveedores tuvieron que adaptarse porque se dijo que aquí en España realmente tener un sistema compartido entre los tres requería de una serie de protocolos y de acuerdos y de convenios o de firmados entre los tres que hacían prácticamente imposible llegar a tiempo dentro de los plazos del proyecto y a lo mejor ni se hubiera conseguido, ¿no? Porque luego cada uno tenéis vuestros requisitos. Jonathan tiene una caldera de pellets, los otros tienen una caldera de gas, Francisco funciona con eléctrico. Claro. Pues bueno, era una complejidad añadida a la gestión del piloto español en concreto. Bueno, si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta, Susana? Nada, pues yo creo que podemos cerrar. Os agradezco muchísimo haber dedicado vuestro tiempo, que sé que andáis hasta arriba todos, pero para tener este pequeño debate que yo creo que ha sido muy ilustrativo y que al menos al proyecto le sirve de mucho. La sesión estará grabada para consultas o para quien lo quiera mirar y si lo queréis difundir por vuestras diferentes redes para que la gente lo conozca el proyecto, conozca las tecnologías y que podamos seguir hablando de eficiencia energética e innovación. Muy bien, gracias. Venga, gracias.